Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar sobre un tema muy importante en la salud, como son los medicamentos. Nos vamos a adentrar a todo este sector, vamos a dilucidar un poquito y para ello tenemos a la doctora. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carles, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Ahí ya aparezco. Hola, Te sí, doy la ¿qué tal? bienvenida a este 2023 y a nuestros invitados, ¿cierto? Exactamente. Pues te quiero Sí. contar que ya teníamos muchas ganas de presentarlos, de platicar con ellos. Ya, como saben, yo les había comentado que en el 2022 iba a tener una plática muy interesante con respecto a medicamentos. Este tema es vastísimo, o sea, tendríamos que tener varias pláticas con ellos que ojalá se puedan dar para poder hablar de todo el tema que conlleva hablar de la farmacia, ¿no? De la industria farmacéutica, de farmacología, de dinámicas, de procesos metabólicos, de procesos fisiológicos, evidentemente a nivel celular, que son los procesos que ustedes deben de conocer para saber decidir si se meten o no una pastilla. Que por sus medidas de seguridad para ellos, para sus carreras y para otras cosas, incluso vamos a mantener, a mantener en el anonimato, perdón, y también vamos a distorsionar, ¿no? La voz, intentar para que, pues, en la medida de lo posible se pueda salvaguardar su integridad De hecho, también. no los van a ver ustedes como tal, así sí va a estar en la edición, va a estar, pues ahora sí que distorsionada su imagen y distorsionada su voz, con toda la intención de protegerlos a ellos en sus trabajos, en sus carreras, pero con la intención de que esto sea bastante educativo. Entonces, bueno, pues adelante, si quieren, preséntense. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo estudié para químico farmacéutico biólogo. Muy bien. Hola, Hola. yo soy químico farmacéutico industrial. Perfecto. ¿Y nos pueden comentar así como a grandes rasgos de qué tratan sus carreras? Bueno, básicamente yo lo que mi enfoque es principalmente química, el área de farmacéutica y el área biológica. Es decir, nos enfocamos más sobre ver cómo afecta a los medicamentos a nivel biológico, cuál es su farmacocinética, perdón, su farmacodinamia. Voy a aclarar que este tema de farmacocinética y farmacodinamia simplemente se refiere a cómo actúa ese principio activo dentro de su cuerpo, en las células. La célula lo ve y dice, ay, ¿esto cómo lo puedo procesar? Y es eso, simplemente el tema de cómo procesa la célula ese principio activo. Si es que lo hace, si es que no lo hace, cómo lo elimina, a dónde lo envía, cómo lo lleva. Bueno, son palabras así que por lo regular pues no se entienden en el general, pero que pues lo importante aquí es hablarles lo más sencillo posible para que pueda Y ya llegarles la bueno, por información. último, Ahora sí. el área biológica, ¿no? Es decir, vemos temas a lo mejor que van un poquito enfocados a la biología, ciertas, no sé, especies de plantas, ciertas especies de hongos, bacterias y demás, que a lo mejor, bueno, desde mi punto de vista, y no estoy tan seguro, pero le damos un poquito más de enfoque a esas situaciones de microorganismos. ¿Qué hace un QFI? Se le dice así, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros principalmente nos enfocamos en la parte de farmacia, es nuestra fuerte, toda la parte farmacéutica, tanto procesos, formulaciones y también mucho la parte de farmacología, farmacodinamia, farmacocinética y que un medicamento sea, entre comillas, seguro para la población, y farmacovigilancia, que es algo que sí nos enfocamos más, a diferencia de mi compañero, yo no tengo una formación tan biológica, pero pues sí tenemos bases normal, bueno, sí, como lo básico, en la parte de botánica, de extracción de principios activos, de plantas y cosas así, pero no tan enfocados a microorganismos, virus, bacterias, eso. No. Ok, muy bien. Entonces, para que terminemos de cerrar esto y que la gente pueda entender un poquito, uno se enfoca más en el tema biológico, puede ser incluso el estudio dentro del cuerpo de ese medicamento y el otro en todo el proceso de la farmacia de producción, de que ese medicamento sea seguro con los materiales que se ocupan, es decir, la materia prima, todo el proceso, lo de la vigilancia, ¿no? Que haya ciertas instituciones que estén a cargo pues, de checar que ese medicamento sea, entre comillas, como bien lo comentan, seguro para la población, ¿cierto?
Entonces uno pudiera tener un empleo en un hospital y otro ya directamente en la industria, por La decirlo fábrica, algo. la fabricación. O en la industria o no sé si son compañías que son como ajenas a la industria, pero que son las que evalúan, ¿no? Las que se fijan en todo el proceso de cómo se hace un medicamento, no sé cómo se les diga, se me fue la palabra ahorita, pero son como empresas externas que van a ciertas industrias grandes a vigilarlas, ¿no? Por ahí, si ustedes me pueden orientar un poquito cómo se les llama eso, que quede claro con las personas si eso es así la diferencia. Se le suele llamar terceros autorizados. Muy bien, ya por ahí ya nos queda claro entonces la diferencia, como les comento, es ya solamente de hablar de procesos, de cómo se forma un medicamento, qué materia ocupa, o sea, materia prima ocupan, ya por ahí tenemos mucho tema para rato. Y también me gustaría nada más enfocarme en lo que comentaban con respecto a microorganismos, virus, ¿a qué se refieren específicamente con eso? Nosotros lo que nos solemos enfocar es en la parte clínica de cada uno de estos microorganismos, es decir, estudiamos pues más que nada las patologías que varios de estos microorganismos provocan, ¿no? Llámese virus, llámese bacteria, llámese hongo, llámese parásito, y bueno, esencialmente son esos cuatro los que vemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos medios de cultivo en los cuales pues ponemos en una muestra en la cual vamos a observar cuál va a ser la bacteria, el hongo, eh, digamos, patógeno de estudio, en el cual nosotros ya podemos determinar cuál va a ser el tratamiento que se le va a más o menos asignar a ese patógeno. Bueno, en realidad va a ser más trabajo por parte del médico, pero nosotros ya nos podemos ir dando una idea de por dónde va a ir ese enfoque en el tratamiento médico. Ok, pero me quedé, acuérdense que hay que hablar palabras así muy sencillas, me quedé lo que es el medio de cultivo. Entonces, intentaré, por en la edición, ponerles una foto en donde aparezca lo que es un medio de cultivo, lo que son, pues, estas plaquitas, ¿no? Todo lo que ocupan ustedes. En este sentido, entonces, nada más para que comprendan un poquito, ustedes manipularían, en todo caso, una cepa, por ejemplo, de una bacteria, una Escherichia coli o una Helicobacter pylori, que para quien no sepa, la Escherichia coli es la que les genera estas diarreas, intensas, ¿no? Supuestamente ojo, hablo desde el enfoque de la medicina alópata, y la Helicobacter pylori, que es la que está muy asociada al tema gastritis, ¿ok? Que les dicen, es que tienes la famosa bacteria y no se te quita. Bueno, entonces, supongamos lo que hace un QFB, entonces manipular un poco de esa cepa y meter algún tipo de medicamento y ver la reacción, Exactamente. ¿ok? Y ya la posología, ustedes la establecen. Posología se refiere a la dosis que les dice el médico. Sí, no, no tal cual. Realmente podríamos hacerlo, pero siempre y cuando estuviéramos en un área designada, precisamente, pero no la daremos nosotros. Nosotros damos como que las pautas para poder hacer una posología correcta. Ok, ¿cuáles son? Es que esta es muy buena pregunta. ¿Y cuáles serían estas pautas para que ustedes puedan hacer esa posología? Vamos a hablar, para hacerlo un poquito más como centrado, puesto a tierra. ¿Qué te parece, Carles, que hablemos de estos medicamentos que, pues, digamos, Se encuentran. en el mundo de la farmacéutica se les conoce como OTC, ¿ok? Que ahorita vamos a explicar qué es eso, pero bueno, finalmente se refiere a esos medicamentos que ustedes cuando tienen un dolor de algo, una molestia de algo, van al CIMI, van a donde sea, y es más, ni siquiera van a una farmacia, incluso pueden el mismo súper, ¿no? Pasar por los pasillos y agarrarlo sin ninguna receta médica. En la Entonces, tiendita de la esquina, ¿no? Así sea, lo más incluso sencillo. no, incluso en la tiendita de la esquina, efectivamente. Y para ello me gustaría que Carles, que es quien tiene contacto directo y en el día a día con ustedes, que nos comentara cuáles son estas famosas pastillitas mágicas que se toma la gente. Por ejemplo, uno de los más famosos es el ibuprofeno o la aspirina. Esas son muy sencillas de conseguir. También está, por ejemplo, el tema del estómago, para cuando uno tiene el dolorcito. ¿Qué más hay? Dolores de Dolor cabeza. de cabeza, exacto. Y creo que estos son los más habituales que nos comentan los pacientes. Ibuprofeno, aspirina y Pepto-Bismol, Pepto-Bismol. Ujú. sí. Ahora, para poner un ejemplo,
¿cómo se establece entonces la dosis de un ibuprofeno? ¿Ustedes cómo hacen? Porque no sé si ahí me pueda responder QFI o QFB, pero una pregunta es, ¿cómo le hacen para que, por ejemplo, em, híjole, bueno, el ibuprofeno sea y ahí estoy diciendo un número aleatorio, de 5 miligramos? O sea, ¿cómo establecen ese número? Bueno, todos los medicamentos, como hemos visto en las cajas, vienen hasta abajo. La dosificación, bueno, la cantidad de principio activo que trae, te dicen, si trae dos principios, te dicen 5 miligramos rayita o diagonal y 10 miligramos. O sea, es una combinación de dos principios activos. Se supone que, pues, cada tratamiento debería de ser personalizado, porque no todos pesamos lo mismo, medimos lo mismo, tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, lo que se hace es como una estandarización de estos medicamentos, de estas dosificaciones, de un adulto promedio que pesa 70 kilos. Es lo normal que se usa para hacer un estándar. Y hacen pruebas primero con animales, luego con personas, fases clínicas, preclínicas, etcétera, hasta que llega al mercado. Que no podemos dejar de pasar esto. Ya saben que pues yo me caracterizo por abrirles los ojitos. ¿Qué personas son las que utilizan para hacer estas pruebas? Ah, bueno, primero lo haces con animales. Si los animalitos sobreviven, dices, ok, es seguro, puedes seguir pasar a la siguiente fase del experimento. Y se utilizan generalmente personas enfermas, personas que presentan la patología que tú quieres tratar con ese medicamento. Si, si bueno, las tratas, pero generalmente estas personas son personas que ya están en fases terminales, que ya no tienen, por así decirlo, alguna esperanza de vida, y dicen, pues a ver qué gano, a lo mejor me salvo, o cosas así. Ok, ahí te interrumpo otra vez porque les digo, aquí ya empiezo a desmenuzar todo Sí, ese rollo, empezamos. ¿cierto? Ya empieza a sonar interesante para que vean cómo es esta industria y muchas otras, ¿no? Pero efectivamente sí utilizan personas en fases terminales que de hecho el hospital tiene una área que también tiene que ver con esto, ¿cierto? O sea, el mismo hospital al que tú vas a ir, al que probablemente te curen y te hagan cosas, bueno, si ven que es una enfermedad terminal, y sí lo voy a decir así de fuerte, no te lo van a decir, mira, ¿sabes qué? Tu papá, tu mamá, tu hermano tiene una enfermedad terminal, ya no tiene nada que hacer aquí, llévatelo. No. ¿Por qué? Pues porque son sujetos a experimentación. Ojo lo que dijo el invitado, dijo experimento. Entonces, son sujetos de experimento. Como tal, pues vamos a llamarle así, pues son conejillos de Indias. Ahora, lo que me gustaría, ojo, es que ustedes, si hay algo en lo que no están de acuerdo o algo en lo que me puedan decir, no, mira, esto también se vale, ¿eh? Ustedes me pueden decir. Entonces, bueno, esa es una de las situaciones. Segundo, hay una área creo que es farmacia clínica, no sé, ustedes ya me podrán decir, en la que en los mismos hospitales tienen ese apartado y entonces les va llegando nuevo medicamento que van probando con sujetos a los que pueden ser ambulatorios, ¿no? Que llegan, por ejemplo, un cáncer igual terminal, fase 3, pero que está ambulatorio y que le ofrece el médico un nuevo tratamiento. Eso es a lo que, no sé si es lo que se estaban refiriendo, no, mira, tengo este nuevo tratamiento que salió, está en fases clínicas, no, fases experimentales, me parece que les dicen, y bueno, pues lo pruebas y pues ahora sí que es bajo tu propio riesgo, ¿no? Les hacen firmar un papelito, ¿no? En el que ellos se deslindan de todo, pues ahora sí de que toda responsabilidad, ¿cierto? Esos son un tipo de población, pero también agarran otro tipo de población. ¿Cuál, Carles? A ver. A mí me tinca, bueno, me da la impresión, no sé, hablo desde, yo soy de aquí, soy el más ignorante en todos estos temas, entonces también sirvo como la voz del pueblo, ¿no? Y yo diría que son los vagabundos, por ejemplo, la gente que no tiene familias las que reclamar, o gente que va precisamente, son vagabundos y van al hospital, o sea, gente pues que no los busca bien. Vagabundos. Vagabundos, sí, sí, vagabundos. Mm. Sí, suena fuerte lo que les voy a platicar, ¿ok? Yo en algún momento estaba escuchando a una chica que ahorita creo que hasta da pláticas de superación personal porque ella bueno, es chico, ¿ok? Fue chico, al final pues ella se cambió de género, etcétera, y trabajaba en la prostitución, ¿ok? Entonces ella en algún punto cuenta de su historia, de su vida, bueno, pues que estaba abandonada de vivir en las calles. Ella comenta que vivía ahí por detrás de Bellas Artes. Ven que está el museo, el teatro, no sé qué teatro es, pero hay un Mm. teatro. Bueno, ella decía que ella dormía ahí por las noches, ¿ok? Y que muchos de sus compañeros, conforme fue avanzando en la vida, murieron. O sea, por accidentes, por droga, por supuesto, por droga, pero también
porque en las cárceles bueno, se iban a los refugios, ¿ok? Pero en los refugios, o en las cárceles, tenían aislados, y en este caso me voy a desviar a lo mejor un poquito del tema, pero está ligado. En las cárceles tienen un apartado para los que tienen SIDA, ¿ok? Entonces ella comentaba que ella se salvó porque dijo que tenía SIDA. ¿Ok? Entonces, y esto lo hizo para que la aislaran, se fuera como a estas alas en donde están alejadas de los demás prisioneros y que evidentemente no recibiera golpes por ser, pues lo que era, ¿no? Un hombre mujer. Entonces, resulta que le dicen que se empiece a tomar pastillas para el SIDA, ¿ok? Le empiezan a decir, cuando ella entra ahí, le dicen desde dentro mismo los que estaban ahí ya, le decían, no te tomes las pastillas, no te las tomes porque eso es lo que nos está llevando, ¿ok? Pero ya se sabía entre voces que los que estaban aislados ahí se estaban muriendo por tomar esos medicamentos. Entonces lo que hizo ella fue, ok, no me los debo de tomar, pero pues tengo que hacer como que me los tomo, si no, pues me va a ir mal. Y resulta que sí, que ella lo que empezó a hacer fue metérselos a la boca y sacarlos, metérselos a la boca y sacarlos. Pues resulta que todos los que se tomaban el medicamento que les estaban dando contra el SIDA, o bueno, ustedes ya me dirán qué fases y cómo está todo ese tema, todos se mueren. O sea, y ella sabía, y ella decía, es que no, nos están matando. Entonces yo no me tomaba ningún tipo de medicamento. Ahora cuéntenos, ¿ustedes sabían que se trabaja así también? O sea, son ciertos sectores a los cuales, como bien comentaba Carles, no hay manera de que alguien reclame. O sea, no hay manera de que alguien diga, ay, oye, pues le estás dando este medicamento, no te pases de listo, ¿no? Eso, ellos son sujetos de prueba también. Animales que no pueden hablar, por supuesto, ¿no? Y que pueden manipular, y personas que no tienen a mayor gente, o desesperadas, ¿no? Porque uno en su desesperación, ¿cierto? Pues va a Claro. decir, pues méteme lo que sea por a ver si tengo la posibilidad de sanar. ¿Ustedes sabían de estos temas? Yo principalmente sabía de esos temas que utilizaron personas sin familia o así, pero pues para empezar México no tiene la tecnología para hacer un estudio clínico de este nivel, entonces sí generalmente es en países que tienen el dinero, que tienen la tecnología para hacerlo, pero pues una cosa muy cierta es que muchas veces en México llegan los medicamentos que otros países rechazaron, porque dicen, Exacto. no, ¿sabes qué? Llévate esto no nos funciona, va a matar a la gente, llévatelo. Y como México no tiene el dinero para producir sus propios medicamentos, para hacer tecnología, pues dice, bueno, me los quedo. Claro. Híjoles, está fuerte eso que dice, ¿eh? Está bien fuerte. Sí, por supuesto. Es que, y no solamente pasa con los fármacos, incluso la industria automotriz, cuando ven que los coches no funcionan bien, nos los echan también para acá. Es así, o sea, primero que todo debemos de estar muy, muy plantados en dónde estamos. Por eso yo siempre les digo, fíjate dónde estás. Pero de todas maneras, Europa no se salva. Si bien a lo mejor tienen filtros más fuertes, no se salvan, porque como bien comentaban aquí, bueno, pues tienen toda la tecnología para poder llegar a más sectores, ¿cierto? Entonces, bueno, sí está fuerte. Una cosa que era importante que ustedes supieran, cómo se produce ese medicamento. Por ahí nos comenta entonces que una vez que ya pasó esa fase de animales a humanos, ahí ya probaron, ¿qué probaron? Bueno, los animales se hace la famosa dosis letal, que es como la cantidad que necesitas llegar para que sufra, bueno, el animal muera. Entonces, pues van haciendo ajustes de si con tantos miligramos se muere el animalito, pues en un humano lo vas extrapolando. ¿Cuánto tengo que darle para que, pues no tenga el efecto que quiero, pero no se muera? Exacto. Híjoles. Pero no se muera al momento. Porque la dosis, sí, porque aquí voy a aclarar las cosas. Y yo se los digo porque evidentemente ustedes son QFI, QFB, pero yo estuve también en área química de alimentos, toda esa de la curva de no sé qué, la dosis letal media, no sé qué, no a él, lo a él, todas esas cosas es lo mismo también incluso en alimentos, o sea, fíjense ahora sí de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, claro, no te mueres al momento, no es una muerte del momento, pero si son dosis mínimas, para que entonces sea una muerte lenta, con un efecto que quieren ellos buscar, pero a la par, pues va siendo una dosis que es letal. Vamos a hablarlo al tiempo, o sea, es crónico, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie diciéndote, ojo, un ibuprofeno tiene una dosis de tanto de este principio activo que te va a generar tal y tal cosa, ¿no? Los famosos efectos secundarios.
Si tú te lo sigues tomando, hoy día me tomé un Sincol, ¿no? Porque esa es otra, un Sincol para mi menstruación. Mañana por el dolor de cabeza me tomé un ibuprofeno. El día siguiente, que porque pues me dolió el estómago por las carnitas que me comí, pues un Pepto-Bismol. Y entonces vamos sumando y sumando y sumando, ¿no? Porque eso es algo muy importante de que nosotros debemos de aprender, no es algo que ya mágicamente desaparece. Pero bueno, entonces con respecto a los animales, los matan. O sea, honestamente, hay muchos que mueren. O sea, sí o sí tienen que morir para comprobar la dosis letal media, ¿no? O sea, Sí. ya es por ley. O sea, Lamentablemente sí, así es. ¿Y con los humanos? Ahí entra la parte de, pues un poquito de la, pues, no sé decirlo, de la moral que tiene aquí mucha de la gente, pero pues desde mi punto de vista, y aunque estoy en el área, pues sí lo veo de una manera muy incorrecta, porque vida es vida. O sea, siendo sincero, o sea, una vida de un animal no vale más que la de un humano. O sea, vida es vida y todas se debe respetar. E incluso por ahí, a lo mejor sonará un poquito frío, no va por mi parte, desde luego, yo no. Pero se dice, si el efecto o el bienestar va a ser para los humanos, pues entonces que los estudios y la experimentación pues sea precisamente en humanos. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué los animales tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Y bueno, no solamente en tema farmacológico, volvemos todo lo que claro. nosotros usamos, primero pasamos y los pisamos a ellos, ¿no? Ya, desde un simple shampoo, incluso ropa, colorantes, todo pasa por ellos. Es triste, muy triste, la verdad. Estamos hablando como de los procesos comentada de la fase experimental en los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya establecen las dosis letales, ¿no? Todos sus umbrales, toda esta cuestión. Una vez que ya está en pues no sé, en fase experimental, ¿hay regulaciones ahí? O sea, ¿o cómo se da todo este asunto de que, por ejemplo, el médico de la Médica Sur te diga, mira, está este medicamento que acaba de salir, que está en fases experimentales, ¿cómo llega? A ver, cuéntame un poquito de eso. ¿Y quién es el que da el visto bueno a que sea esa dosis? O sea, ¿quién firma los papeles, por decirlo así? Bueno, generalmente son, como ya les comenté, las farmacéuticas más grandes que tienen el dinero, pues tienen convenios con hospitales. Ellos dicen, ¿sabes qué? Estoy probando un nuevo medicamento, un nuevo principio activo, pero pues ya pasan mis fases de animales, pues necesito personas, ¿no? Entonces, pues generalmente les empiezan a dar a los hospitales, como de háblale a tu paciente de este medicamento que es nuevo, te va a curar esto, el otro, aquello. Y pues generalmente, como ya mencionaron, son personas pues ya en fases terminales, que están desesperadas y que muy pocas veces se van a negar. Se les da el consentimiento informado, así se llama la hoja que te dan a firmar, para que tú sepas los riesgos que conlleva ese medicamento. Se supone que en las fases anteriores, en los animales, ellos ya vieron efectos adversos, reacciones adversas, entonces ya saben como lo que te podría pasar y tú firmas, pero una cosa muy triste es, ok, te doy el placebo, tienen dos grupos, tienen que tener a fuerza dos grupos, el grupo placebo y el grupo experimental, y tú no sabes qué grupo está. Ok, ahí me voy a detener un poquito. Esto sigue siendo una fase experimental, por lo tanto, como desde el punto de vista científico, hay distintos enfoques de estudios, ¿no? Aquí lo que ella está comentando es para ver si realmente funciona ese medicamento, tengo que probar que el medicamento es el que hace el efecto. Y entonces para ello dividen dos grupos, uno que le dicen el grupo placebo y otro pues el control, ¿no? El grupo control. Entonces, en este sentido, el placebo, pues puede recibir agua salina, o sea, puede recibir algo que pudiera pensar que es medicamento y el otro realmente sí recibe el medicamento. Lo que pasa es que ellos no saben, ¿no? Las personas que están recibiendo no saben que les están dando. Y eso sigue siendo un experimento, ¿cierto? O sea, Y, sigue habiendo un experimento como tal. sí, Sí, Carlos. y lo fuerte, doctora, es que están comentando del grupo placebo, ¿no? Pero está más que demostrado que el tema placebo sí afecta. O sea, más de un vídeo, más de un estudio científico se ha demostrado que, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hay dos grupos, uno que bebe cerveza con alcohol y el otro cerveza sin alcohol, y se creen todos que beben cerveza con alcohol. Y uno que esté bebiendo la cerveza con alcohol le pega el alcohol literal al cuerpo al que le está bebiendo sin alcohol, es decir, al final todos quedan borrachos y en sangre, o sea, se pasa pues eso.
eso. Y con el efecto placebo de los medicamentos debe ser Eso, ¿no? Que les parecido comento. también, O ¿no? sea, están estos dos grupos controles y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues ya hacen sus pruebas, obviamente son estudios de mucho tiempo, deberían de ser, para que tú puedas observar cómo tu paciente evoluciona durante el tratamiento y posteriormente, no sé, ya pasaron 5 o 6 años, ya demostraste que tu medicamento sirve, entonces ya pasa a la última fase, que es cuando ya se utilizan pacientes sanos. Ahí sí ya se utilizan pacientes sanos para observar los efectos adversos y las reacciones adversas. Porque en un paciente enfermo, pues tú no verías como tal un efecto adverso porque no sabes si es la misma enfermedad o es el medicamento que le está causando. Entonces ya para ver esos efectos ya utilizo pacientes sanos, igual dos grupos, el que no tiene medicamento, el que sí tiene y veo qué pasa. Ok, ¿y cómo consiguen esos pacientes sanos? Sí, en algunos casos son voluntarios, obviamente se les da una remuneración económica. Entonces es gente también necesitada. Nadie nada más porque se iba a decir, ay, sí, yo te ayudo, ¿no? Se les da una remuneración. Entonces, ¿por qué se los digo? Pues para que vean el sistema, cómo está ligado todo. O sea, yo te voy a orillar precisamente a que vayas para un lado o para otro. En este cierto punto, digo, los hemos visto en programas de comedia, ¿no? Yo me acuerdo que vi un programa de comedia de una persona que está canita y que, no, pues que fuerza quiere que le salga pelo y pues le dicen, no, pues una cuestión experimental, ¿no? Y órale, pero te puedes quedar estéril y no sé qué, y él decía, no, pues igual, pero me va a salir pelo, ¿no? Entonces, si no son voluntarios, son, eh, a ver, ¿cómo les formulo esta pregunta para que sea interesante? Son manejados por el tema de la cuestión más, ya hablando de primer nivel de atención, es decir, con los médicos que te reciben a ti, por ejemplo, porque llegas por alguna situación específica, no sé, te duele la cabeza, te hace una toma, vamos a irnos ahora con el tema diabetes, ¿no? Te hace una toma y te dicen, no, pues tienes 120, 130 de glucosa, estás elevadísimo, y entonces te empiezo a dar este medicamento, te hablo, como tú, como lo comentabas en su momento, ¿no? La farmacia te dice, háblale a tu paciente de este medicamento, de todos los beneficios, nunca de los efectos secundarios, en un principio, y con eso, pues el paciente que está supuestamente no con una cuestión terminal, también puede ser un sujeto de prueba. Es ahí una pregunta, no lo sé. De manera, pues ahora sí que legal, no debería, porque aún sigue en fase experimental, ese medicamento no puede ser comercializado aún, no debería de serlo, pero pues yo supongo que sí ha de haber médicos que tienen la moral por los suelos y dice, venga, me vas a dar dinero, yo te consigo pacientes de una u otra forma. Claro, ¿Sabes que me estoy dando cuenta, doctora? sí, dime. Ahora escuchando, de que utilizan mucho el condicional pretérito, es decir, utilizan mucho el debería, el tendría, el podría, o sea, ¿y eso qué nos está indicando? Que realmente de todo lo que tendría que ser no es, ¿no? Sí, sí juegan mucho con eso, debería de ser, pero, tendría que ser, pero, y eso sí también nos descubre, ¿no? Todo lo que se esconde detrás de ello, todos los chanchullos que hay. Pues ahí tocaban el tema moral. ¿Qué tanta moralidad hay en una industria que mata animales, que utiliza gente sin hogar, desesperada? Digamos, ¿qué tanto puede haber de bondad, ¿no? Ahora, bueno, supongamos que ya de ciertos lados consiguieron gente, entre comillas, sanas, ¿no? Todo lo estamos enfocando desde el lado de la medicina alópata, ¿no? Sabemos que sanos no estamos nadie, pero bueno, una vez que estamos, ya probando con estos tipos de personas, eh, ¿en qué momento realmente se les dice, se le sienta una persona y se le dice, mira, te voy a dar este medicamento que te va a ayudar, bueno, no sé, ahí ustedes me ayudan, para la gastritis, ¿no? Pues, estamos viendo que este funciona muy bien y se lleva la Helicobacter, y bueno, ya los efectos y los síntomas desaparecen en un lapso de 3 meses o el tiempo que ustedes quieran. ¿En qué momento se les dice a esa persona? Pero, ¿no? El famoso pero, además, ya vimos que con los animales que matamos también produjimos cáncer, ¿no? Cáncer gástrico o esterilidad o X, todos estos efectos secundarios, caída de cabello, no sé, cualquier cosa que ustedes me quieran decir. ¿En qué momento pasa eso? Pues es un tema bastante interesante, porque precisamente en nuestra área nos damos mucho cuenta precisamente de esto, de que el médico nunca realmente indica cuáles son las consecuencias de estos medicamentos, ¿no?
Entonces, hay un área muy nueva que de hecho todavía pues es muy joven, por decirlo de alguna manera, la cual pues es la implementación del área de farmacovigilancia en en varias empresas, ¿no? Bueno, varios hospitales y demás. Precisamente para darles pues este seguimiento farmacoterapéutico, que así se le conoce, en el cual pues nosotros lo que hacemos es pues primeramente indicarle al paciente cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son los riesgos de tomar ese medicamento, la forma adecuada de tomar ese medicamento, verificar que la posología efectivamente que haya indicado el médico pues sea la correcta, que el empaque que le estén dando igualmente sea el correcto, que no le estén dando otro principio activo que no corresponda al tratamiento que se le esté indicando. Y a su vez, o sea, no es como que una sola vez viene el paciente a indicarnos si tiene alguna duda o cualquier cuestión, ¿no? O sea, nosotros seguimos enfocándonos al tratamiento del paciente y si tiene alguna duda con respecto al medicamento, si, no sé, por ejemplo, presentó náuseas, presentó vómito, estas cuestiones que estamos conversando, caída de cabello, a lo mejor pérdida de visión, algún malestar estomacal. Incluso voy a decir otros efectos secundarios que no nos dicen y que sí existen, como cambios en la personalidad, por ejemplo. Claro que llegan a tener estos efectos los medicamentos, ¿cierto? Entonces, eso sería pues en una cuestión de los QFI o los QFB. ¿Quiénes hacen eso? Realmente los dos podemos abordar esa cuestión, porque no es algo que defina una carrera o la otra, realmente los dos hacemos como un enfoque en ese campo, desde mi punto de vista, eh, pero ciertamente es correcto lo que menciona sobre el cambio de personalidad, ¿no? O sea, solo que pues en esta cuestión es muy complicado también como dar una evaluación, ¿sabe? Porque a lo mejor también el paciente lo tenemos, digamos, tan normalizado, o decir, o lo atribuimos como a otras cosas, ¿no? Es mi estado de ánimo, es las circunstancias que estoy pasando por el momento, y nunca realmente lo podrían atribuir a la toma del medicamento en un tratamiento. Entonces, tanto es muy complicado por parte del paciente como por parte de nosotros realmente definir, bueno, complicado definir en cierta cuestión, o sea, me refiero al momento de hacer la interacción de farmacovigilancia. Claro, Sí, Obviamente, en estudios y hablando de fases preclínicas y demás, pues se deberían, y volvemos a lo que estamos él hablando debería. de estas, pues por así decirlo, pruebas, evaluaciones en las cuales se determine, pero realmente, pues es como digo, ¿no? O sea, es muy joven, o sea, por eso está implementado. Sí, porque sí se ha dado muchas situaciones de problemas con medicamentos que no estaban atribuidas a estos, pero que poquito a poquito han ido saliendo a la luz. claro, exacto. Pero además, ahora sí que no se les olvide pacientes ADVA, no quiere decir que porque hay una farmacovigilancia, quiere decir que están viendo por ustedes. Aquí, y sí lo quiero dejar ahí en el tintero, muy probablemente está saliendo esta área por una competencia entre industrias, nada más que por eso, para ponerse un pie y el otro entre ellos. Pero quería aclarar una cosa. Sí es difícil. O sea, porque ahí nos metemos a la pata de los caballos, ¿no? Por ejemplo, si demandamos, no sé, por un medicamento que nos generó bipolaridad, por decirlo de alguna manera. Las tiene que ganar la industria farmacéutica, porque como tú dices, ¿cómo vas a demostrar que fue el medicamento? Para eso se necesitan estudios y tiempo y etcétera, etcétera, que ellos perfectamente lo pueden hacer sin duda. O sea, esas industrias grandes perfectamente se pueden enfocar solo en los cambios de personalidad, que seguro sí ven en los animales, se los apuesto, eso sí. Claro. Y, Espérame. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? El mismo paciente, si lo escuchas, te lo dice, es que yo desde que empecé a tomar esta pastilla me siento ansiosa, es que yo desde que empecé a tomar esto me siento que no duermo, me siento más enojada. Tú te conoces a ti. Entonces, claro, bueno, entre comillas, ¿eh? No, pero bueno, tú vas viendo esos efectos. ¿Eso se le hace caso? En absoluto.
Y lo digo por el tema ya de una cuestión, ustedes como QFI, QFB no tienen el contacto con pacientes, ¿cierto? ¿Quiénes son? Pues son los médicos que están pues ahí, ¿no? En esta línea. Y en este caso, pues yo, ¿no? O los que estamos de este otro lado, pues también sabemos perfectamente que eso sí que se da y se da muy frecuente. ¿Nos van a escuchar? Ese es el tema. ¿Escucharían esto? Pues estamos metiéndonos con, ¿cómo se le dice? Contra Goliat, ¿no? Sí quería regresar al tema, salvo que Carles ahorita comente algo de cómo está este tema de los 5 miligramos de cualquier medicamento, ¿no? ¿Cómo establecen los gramajes? Bueno, sí, como les comentaba, era con los animales y como también mencioné, ocupan un prototipo que es un hombre de 70 kilos, de unos 60, unos 70 de estatura y ya. Y se supone que hacen estas dosificaciones con base a cuántos animales presentaron la dosis letal. No sé, con 10 miligramos, ¿cuántos se murieron? Ok, bájale, porque, porque si no se te va a morir, o tal vez no se te muere, porque obviamente nosotros somos muy diferentes a un gato, un perro, un ratón, o sea, somos totalmente diferentes, nuestras enzimas, todo lo que produce, bueno, no tenemos las mismas metabolismo, eso es lo que me refiero. El metabolismo es muy diferente, la forma en que ellos procesan un principio activo no es el mismo que nosotros. Entonces, a lo mejor en el ratón no le pasó nada, pero en un humano a lo mejor se te muere con 1 miligramo, porque suele pasar. Primero Sí, Carles y luego yo. yo tengo una pregunta ahora que hablas de estaturas, etcétera. Entonces, ¿hay diferencias, por ejemplo, en un medicamento que se crea para un mexicano, por ejemplo, que para un noruego que mide casi 2 metros? ¿El gramaje es el mismo? ¿Varía? ¿Cómo va eso? Bueno, es muy interesante tu pregunta. Yo leí en alguna vez un artículo donde te hablan de una enzima súper fácil, una enzima es algo que procesa, que es el citocromo P450, que tenemos varias como enzimas así diferentes, y ellos veían en su estudio que los asiáticos eran diferentes a nosotros. Entonces, el asiático procesa un medicamento más fácil que nosotros, pero lo que a mí no me produce hepatotoxicidad, o sea, un daño en el hígado tan rápido, a lo mejor el asiático en 2, 3 tomas ya se siente fatal. Y esto que debería de ser un tratamiento personalizado para cada paciente con base a su estatura, su peso, sus enzimas, porque tan solo las enzimas son muy diferentes. Aquí nosotros estamos hablando o presentándolos a ustedes porque ustedes tienen un enfoque totalmente alópata, ¿ok? Todo lo que es la industria que tiene que ver alrededor de la salud, supuesta salud de un humano, tiene un enfoque alópata. Y entonces nos van fragmentando y no nos dejan ver pues nuestra completitud, como yo siempre les he hablado, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista del médico alópata, y de todos los profesionales de la salud, siempre se van a sentir diferentes y no es así, ¿ok? Yo les quiero aclarar una cosa. Con respecto, sí, al tema micro, pudiera llegar a haber unas diferencias, pero lo más importante es esa completitud, ese universo biológico tiene ciertas leyes, que eso no lo estudia la alopatía, y esas leyes son iguales para todos los mamíferos. Todos, ¿ok? Entonces sí, un gato es muy parecido a nosotros por esas leyes, no en la cuestión micro. Y entonces nosotros podemos manejar la medicina, y que era lo que comentábamos antes. Por ejemplo, yo puedo manejar la medicina tanto para un gato que sigue siendo mamífero como para un humano. No importa la cuestión micro, ¿ok? En este sentido, algo muy interesante es el hecho de esa separación que hacen, ¿no? Lo que comentaban, ¿no? Que a lo mejor a un ratón sí le hace efecto, pero a un humano no, o al revés. Y esto se da porque no consideran factores tan importantes como que el humano es el más intoxicado. ¿Me explico? Un humano siempre va a va a jugar en desventaja porque es el más intoxicado dentro de todo donde nos estamos rodeando. ¿Cómo se intoxica un humano? No necesariamente es con medicamento. No necesariamente es así, ¿cierto? Hay muchos hábitos de vida que le han inculcado al humano que lo mantiene intoxicado. Entonces, no hay ningún humano que realmente esté generando una buena reacción vital de cada uno de sus órganos por esa sola razón. Entonces, por ejemplo, se le da un medicamento a un humano, perdón, a un ratón y a un humano, y ese humano va a tener reacciones adversas propias de que no de
no del efecto mismo del medicamento, sino de la falta de vitalidad de un organismo, como lo sería, por ejemplo, los riñones junto con el hígado de ese humano específico. Ahora, mi pregunta aquí va enfocada a lo siguiente. Entonces, volvemos a lo del debería, ¿no? ¿No sería mejor que ustedes estuvieran de la mano del médico alópata en el que ustedes hicieran todo ese cálculo? Conforme Palabra. están diciendo, yo creo que eso sería lo más congruente. No estoy hablando coherente, sino lo más congruente. Es decir, ustedes saben todos esos cálculos, a ustedes les enseñan todo eso, ustedes personalizan. ¿No sería lo ideal que entonces el médico, o sea, estuvieran codo a codo con el alópata? Es más, en el mismo consultorio ahí hubiera QFBs que se dedicaran a hacer todo eso. Sí, de hecho, como bien dices, pues eso sería lo ideal y lo correcto. De hecho, en el área de farmacovigilancia lo que se espera, o lo que se, pues sí, realmente sí es lo que se espera, es precisamente la interacción médico-químico, pues para favorecer este tema, ¿no? Pero realmente aquí juega un papel muy importante, que es pues, los egos, ¿no? Los egos de quién tiene más conocimiento, tú estás bien, tú estás mal, yo estudié más, y realmente siempre eso lleva como una diferencia de opiniones, que pues desde luego quien paga los platos rotos pues es el paciente, ¿no? ¿No? Entonces, al momento, si tú llegaras a la consulta y yo fuera una alópata, te diría, bueno, pues tú mides tanto, pesas tanto, te presentas esto, te diría, oye, QFB, te paso, ¿no? El dato de este paciente, este tiene gastritis, formúlame bien, ¿no? En Ah, este caso, la dosificación de ese exacto. medicamento para esa persona. Sí, pero lo que voy es que ya este paso se lo saltan porque pues Ni lo hacen. exacto, como esa gran escala, esa granel, entonces no Exacto. existe. Por eso digo que en lugar de la relación esta de químico-médico que no existe, la que existe sí es la del comercial, es la que va a vender Sí. al médico el medicamento, Sí. el fármaco. Háblale al paciente de los supuestos efectos benéficos y nunca de los Exacto. efectos Sí, perjudiciales. sí, yo es lo que te iba a comentar, no sé, para alguno de los tres una pregunta también. Estas dinámicas a niveles celulares que hay con los fármacos, etcétera, el médico si las estudia, ¿no? Si es una de las asignaturas o de las cosas más importantes en las cuales se estudian o no. Sí y no, porque, bueno, aquí nos comentaban, ¿no? Que decían, no, es que el médico, pues por su ego dice que él estudia más. Pues yo aquí le diría, ustedes son los especialistas, él no es especialista. Para empezar, ustedes tuvieron 5 años o 4 de formación de solo eso, ¿cierto? Él no, él tiene un semestre de farmacología, de toxicología. Realmente eso es lo que él tiene. Es correcto, pero normalmente no, tampoco es jugar, digamos, con el ego, ¿no? En este caso, sino más bien hacerle recordar al médico, en este caso, que pues, lo primordial es el paciente, ¿no? O sea, más allá de quién estudia más allá de todo eso, porque realmente eso es una batalla de egos interminable, eh, pues lo que se espera es darle, pues precisamente el tratamiento adecuado al paciente, que es lo principal. Y como bien comentaban, realmente como se hacen medicamentos a granel, y como me comentaba mi compañera, se deben hacer como dosificaciones específicas porque cada persona efectivamente pues va a reaccionar de una manera pues distinta a diferentes dosis, ¿no? Tomando en cuenta todas estas consideraciones. Y realmente en niños, que realmente no hay pues aún peor dosificaciones, es complicado. Así como comentamos del tema de cómo se van estableciendo las dosis en adultos, es el mismo proceso para los niños, primero animales y luego agarran niños terminales y luego niños sanos. Híjoles, no había pensado esta. No, no hay estudios clínicos en niños aún. No hay. ¿Y cómo le hacen para dar medicamentos? Es decir, la posología, los gramajes, ¿de dónde sacan todo eso? Pues la fase de animales sí se utiliza y supongo que utilizan fetos, animales jóvenes, o sea, como niños, por así decirlo, en su edad obviamente en los animales correspondientes. Y de ahí, en algunos casos se utilizan, bueno, se utilizan, bueno, sí, pues sí se utilizan, obviamente se les informa a los papás como un tratamiento experimental que puede ayudar al niño que tiene leucemia, que tiene cáncer, y pues los papás desesperados aceptan. Pero la fase de niños sanos aún no está aprobada de manera legal. No, no sé, no hay ningún análisis o un experimento en niños sanos.
de manera legal. Sí, es Claro, importante pero, recalcar pero, eso. pero entonces mi duda, ok, ya entendí eso, pero entonces, por ejemplo, el mejoralito, ¿cómo llegó a que esté en OTC para redondearle? Eso sí lo desconozco, no sé cómo llegó hasta ahí, no sé de dónde hicieron sus pruebas, pero pues lo que hacen muchos médicos, ¿no? O sea, dicen, tómate la mitad de la tableta, ahí te va la mitad de la dosis, ya te curé, ya. Si una tableta encima te hace daño, pues tómate la mitad y ya, te doy la mitad y ya no te tiene que pasar nada. Se puso bueno, pero está interesante la pregunta. Que para los que no sepan qué es OTC, De venta libre y prácticamente los puedes comprar en cualquier establecimiento, bueno, farmacia, sin receta, ¿no? receta médica, desde luego. Y Ok. yo, doctora, voy a hacer una pregunta que ya que estamos, bueno, primero que nada, un apunte, híjoles, es que está muy interesante, no sé cuánto llevemos ya para también No, calcular no, el tiempo. yo te Este, aviso. sí, ok, comentar, la primera cosa es que en los niños, no sé, por ahí leí un estudio válido, entre comillas válido, ya saben, en el cual decían que si utilizaban a niños para, por ejemplo, fabricar vacunas o algo así, ¿te suena? ¿Lo recuerdas, doctora? De haberlo leído, o No, porque su sangre o su médula o no sé qué, pues era lo que requerían, ¿no te no, suena? yo no, la verdad yo no lo sé. Yo ahí lo estoy dejando en el tintero para que precisamente cosas que uno no se pregunta se las pregunten. ¿Cómo llegó, por ejemplo, el Tempra, el Mejoralito, ahí a que tú en el súper vayas, lo compres y Mm. no pasó nada? Ustedes, bueno, ya nos dicen que ya eso sale al mercado, ¿cierto? O sea, ya cuando pasaron todas las fases, no sé qué, ya pasa al mercado. Y una vez en el mercado, quiero que me comenten si es que existe alguna rama de ustedes que se dedique al marketing. Mm, Pues como tal, marketing, ¿no? Pero sí hay una rama que se llama asuntos regulatorios, que es que tiene toda la documentación de ese medicamento desde que se hizo como la idea principal, ya vamos a inventar esto, van haciendo todos sus registros de las fases de animales, de humanos, de pacientes sanos, pacientes enfermos, arman toda la documentación y arman lo que se llama un dossier, que es el expediente de ese medicamento. Ese se manda a la autoridad regulatoria del país, en este caso nosotros seríamos COFEPRIS, se manda a COFEPRIS, COFEPRIS, en ese es importante que ahí también ya va cómo va a ir empaquetado todo, o sea, si la cajita va a ir rosita, si tiene un monito, si no tiene, si es de uva, si es de naranja, todo. Entonces Cofepris lo ve, lo revisa y ellos te dicen, ¿sabes qué? Estos puntos no están cuadrando, ¿dónde está tu anuncio de privacidad, tu anuncio, por ejemplo, tus consentimientos informados de tus pacientes, todo eso? Pero como tal, el marketing lo hace una persona de marketing, pero pasa primero por asuntos regulatorios y asuntos regulatorios dice, si se dan cuenta, no hay muchos comerciales de medicamentos, tienen que ser así como con pincitas tratados porque tú no puedes prometer en televisión, así como de un tratamiento para la bipolaridad. O sea, eso no se puede porque, para empezar, ni siquiera es de libre venta. Pero los que son de libre venta y tienen anuncios, sí están muy, súper, no tienen nada de información, pues, o sea, nada más te enseñan, te va a curar estos síntomas, listo, no hay más. Salen en la tele y a Un cada rato. montón, hay un montón para la barriga, estómago, etcétera. Te salen, por ejemplo, cuando, no sé, está el fútbol, ¿no? El final de fútbol americano, casualmente sale mucho Pepto-Bismol, o sea, muchos medicamentos enfocados a los hombres. Cuando es una telenovela, salen Sí. precisamente que para el dolor de rodillas, que la infección vaginal, casualmente, ¿no? Es muy interesante esta pregunta porque efectivamente, pues aquí la intención de hablar con ustedes es ver las cosas que no se ven, o sea que por ejemplo, si ustedes fueran de invitados a hablar con un médico alópata, pues evidentemente hablarían de los beneficios, de cómo es su trabajo mecánicamente y de lo que ya se sabe. Pero realmente aquí la idea es que pues, veamos más allá, ¿no? Ciertas cosas que están, pues, turbias, porque esa es la palabra, son cosas turbias y que están, que nos metemos en las patas de los caballos. Por eso, pacientes, si ustedes están viendo esto, no sé cuánto vaya a durar este video arriba por desinformación médica, ya lo sabemos, esto va a caer por desinformación médica. Entonces, véanlo, aprovechen esta información de gente que está ahí metida, que saben cómo son los procesos, ya vieron cómo hablan del debería, tendría, supuestamente las cosas deberían de ser así y no lo son. Hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión.
Tengo Eh, otra pregunta, doctora. haz la pregunta. Sí, ¿conocen o han conocido o les han platicado de algún caso, por ejemplo, que, por ejemplo, faltara como alguna información, algún punto importante a la hora de lanzar un medicamento y hayan dado alguna mordida, alguna cosita a la cofepris o algún asunto así para que precisamente se pueda empezar a vender? Ok, esto lo vamos a dejar aquí. Esto va a quedar para un segundo video. Ok, perfecto. Así que, pues ustedes ya vieron, está interesante este tema. Los estamos adentrando al mundo de la química, de la no, bueno, en este caso de la industria, ¿no? De la farmacia, de cómo se hacen todas estas operaciones. Entonces, esta es una primera parte. Así que, bueno, pues agradezco a nuestros invitados que tienen mucha información, que les tengo que sacar jugo, los voy a Sí, exprimir. sí, sí, vamos a exprimirlos, doctora, yo también Sí, me sí, uno. sí. Vamos a Sí, tengo ganas exprimirlos. ya y Y se nos vendrán. quedamos con la respuesta a esa pregunta muy interesante que ha hecho Carles. Nos vamos a meter ya en temas regulatorios. También, pues, para la próxima quisiera que comentáramos ya más de fondo los OTC, o sea, estos medicamentos pues, ahora sí que están ahí a la venta, de venta libre y que tienen todo su marketing, toda su publicidad. Nos vamos a meter en ese rollo, ¿ok? Así que nada, les agradezco muchísimo. Nos Híjole, despedimos qué y corto, queden doctora, qué pendientes del corto. próximo video, por supuesto. Sí, ya tenía ganas, de empezar a sacar jugo. Ha sido una pincelada. Claro que sí.